¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir. Capítulo 181, Invasión 3. Bajo su actitud despreocupada, Kakashi observaba la situación con cautela, buscando cualquier punto débil en Raza. De hecho, llegó un poco antes y quiso atacar a Raza por la espalda, pero, por desgracia, el Kasekage estaba demasiado cauteloso para hacerlo. Era importante conocer los propios límites. El problema de emboscar a los ninjas de clase S era que lo esperaban. Esos paranoicos estaban preparados, y era mejor asumir que siempre tenían un contraataque listo. En ese momento, Raza parecía estar en su punto más débil sin polvo dorado a su alrededor. Repelió su mayor ataque. Sus hombros estaban ligeramente hundidos, mostrando un atisbo de debilidad. A Kakashi le recordó a un perro sin hogar bajo una lluvia torrencial que intentaba hacerse el duro. Pero Kakashi no creyó en esa imagen lamentable. Dijo que era una tontería. Si Raza realmente estuviera tan debilitado, sin duda ya habría huido. Los ninjas de rango S no se quedaban a luchar batallas perdidas. No habrían sobrevivido lo suficiente para alcanzar el rango S si lo hubieran hecho. Estas eran las personas más peligrosas cuando parecían estar en su punto más débil. Kakashi apostaría a que había algún tipo de trampa. Quizás aún tenía polvo dorado bajo tierra cerca de sus pies. Bueno, solo podía adivinar hasta que chocaron oficialmente y Raza mostró su mano. Al final, Kakashi no vio una salida favorable, así que decidió convertir el 2 contra 1 en un 3 contra 1. Eso debería presionar más a Raza y, con suerte, hacerle resbalar. Mientras Raza observaba a Kakashi con el ceño fruncido, una mancha verde apareció de repente dentro de la arena y Gai apareció, de pie junto a Kakashi. Los últimos restos del ninja enemigo dentro de la arena estaban siendo eliminados rápidamente, por lo que podía darse el lujo de venir aquí. Bien. Mi eterno rival. Por fin estás aquí. Gai le dedicó a Kakashi su mejor gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba y una amplia y brillante sonrisa llena de dientes. Voy a la cabeza. Ya me he enfrentado a 36 ninjas enemigos. Kakashi tarareó en voz baja por un momento mientras miraba a Gai con extrañeza, pero luego simplemente se dio la vuelta y se encogió de hombros con indiferencia. Me he enfrentado a 37 de camino a la arena, Gai le dijo tonterías con naturalidad. ¿Qué? No. No puede ser. Tengo que esforzarme más, exclamó Gai con sorpresa que rápidamente se transformó en determinación ardiente. La mirada de Gai se posó en el Kasekage y pareció tener una revelación. Venceré al Kasekage. Si no puedo, daré 100 vueltas de Konoha Asuna con mis propias manos. Kakashi sonrió bajo su máscara. Siempre era tan fácil irritar a Gai. A estas alturas, estaba casi convencido de que Gai exageraba sus tonterías solo para animar las cosas y que los demás lo subestimaran, pero ni siquiera Kakashi podía asegurarlo. Si fuera honesto, fue bastante impresionante. Hagamos equipo. El que consiga el golpe mortal se lleva el mérito. ¿Te parece justo? Sí. Daré el golpe mortal. Cubre mis espaldas sin preocupaciones, mi joven amigo, gritó Gai, y Kakashi juraría que su sonrisa se ensanchó. Kakashi puso los ojos en blanco en respuesta.
No temía que esta pequeña competencia obstaculizara su trabajo en equipo y los hiciera pelear entre sí tanto como entre ellos. Era solo algo que hacían por diversión. No dudaba de que si Guy hubiera encontrado la manera de darle a Kakashi la oportunidad de asestarle el golpe mortal, lo habría hecho. Mirando hacia Ino y Hinata, quienes los observaban con expresiones extrañadas, Kakashi suspiró interiormente, esperando que su imagen genial no se viera demasiado empañada. ¡Ay! Las bromas eran necesarias. Las dos chicas habían librado un combate muy duro, por lo que había visto al llegar a la arena. Quería darles un respiro. Desafortunadamente, no podía permitirse prolongar esto mucho más. No solo ellos aprovecharon la oportunidad para descansar, sino también su oponente. ¿Y quién sabe qué podría lograr Raza si tuviera tiempo? Necesitaban enfrentarlo rápidamente, pero con los cuatro, tenían una posibilidad sólida de matarlo. Bien dijo, a punto de dar unas palabras tranquilizadoras a los miembros más jóvenes de su equipo improvisado. Son 4 contra 1. No se preocupen. Lo tenemos todo bajo control. El trabajo en equipo es el punto fuerte de Konoha. En realidad la voz de Hinata lo interrumpió de repente. Les dejaremos esta pelea a ustedes dos, Kakashi-sensei, Guy-sensei. Se asintió Ino con una sonrisa pícara. Un Jonin fuerte y joven como tú sin duda puede con algo tan simple como el Kasekaje. Diviértete. Con eso, las dos chicas desaparecieron en un remolino de hojas, dejando a Kakashi mirando fijamente el lugar donde estaban hace un momento. Incluso la mano que sostenía su libro naranja cayó inconscientemente por la sorpresa, colgando junto a su cuerpo. ¿Qué demonios? ¿Lo abandonaron justo después de presumir de trabajo en equipo delante de Raza? Bueno, eso definitivamente no salió como lo había imaginado. Los labios de Kakashi se crisparon. Kakashi. Parece que te equivocaste, dijo Guy con diversión en los ojos mientras observaba sutilmente a Raza como un halcón. Se giró hacia Raza y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras intentaba causarle daño psicológico con su característico genjutsu del atardecer. Este será un 2 contra 1 juvenil, Kasekaje Dono. Un momento después, Hinata e Ino corrieron por los tejados de las casas de Konoha, apresurándose hacia la muralla exterior. Hasta el momento, la aldea estaba bastante tranquila, ya que los ninjas de Konoha se esforzaban por evacuar a los civiles. Su inesperada pelea con Raza duró unos 4 minutos, por lo que las fuerzas invasoras aún no habían traspasado las murallas. Los únicos ninjas enemigos dentro de Konoha ahora eran los infiltrados, y con su Byakugan, Hinata podía ver que fácilmente había cientos de ellos, pero en un lugar tan grande como Konoha, eso era solo una gota en el océano. Realmente ayudó el hecho de que estos infiltrados no pudieran lanzar una ofensiva adecuada debido a su número y al hecho de que los especialistas en infiltración normalmente no eran los mejores combatientes. Pero si bien no se enfrentaron directamente a los ninjas de Konoha en las calles, sí causaban daño de manera sigilosa, con tácticas de correr y atacar. Hinata pudo verlos matar civiles en una zona desprotegida de Konoha. Incluso vio a niños siendo derribados como trigo en un patio de recreo lejano. Pudo ver a los infiltrados trabajando duro para sabotear varios lugares con distintos niveles de éxito. Podía verlos cometer asesinatos. Y, de hecho, algunos puestos civiles en el consejo seguramente necesitarían reemplazos. Jnin y Chunin jóvenes y aislados también eran el objetivo. Los cobardes bastardos siempre los atacaban en mayor número. Incluso podía ver a algunos aprovechando la situación para violar a chicas jóvenes en callejones oscuros en ese mismo momento. Le dolía el corazón. Pero no podía ir a ayudar. Ahora no. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez, y lamentablemente, su destreza y chakra debían emplearse en tareas más importantes. Solo podía esperar que algunos ninjas de Konoha se dieran cuenta y ayudaran. Por remota que fuera esa posibilidad.
El problema mayor mencionado anteriormente era que las fuerzas principales de Suna y Oto estaban sitiando las murallas de Konoha en 5 lugares diferentes. El primero, hace un minuto, un enorme monstruo serpentino fue invocado cerca de la pared en el lado este de la aldea, pero Jiraiya ya lo estaba manejando. Aún así, por lo que Hinata podía ver, no iba a ser una pelea fácil. El monstruo serpentino parecía tener una regeneración muy efectiva y mucha fuerza. Derrotarlo llevaría tiempo. El enemigo también sabía exactamente dónde atacar para lograr el mayor impacto, ya que la guarnición allí era, sin duda, la más débil. Algunos ninjas enemigos ya estaban aprovechando ese hecho y el caos provocado por sapos gigantes atacando a un monstruo serpiente para adentrarse más en Konoha a pesar de la presencia de Jiraiya. Sin embargo, el objetivo de Hinata e Ino eran los dos frentes del lado oeste de la muralla de la aldea. Hinata se encargaría del ejército de ninjas de Oto, mientras que Ino se encargaría de los ninjas de Suna que atacaban la muralla más al sur, en el lado oeste. Honestamente, era imposible que los ninjas de Suna y Oto lucharan como un solo ejército, y eso era una bendición disfrazada. No lucharon juntos. En cambio, lucharon codo con codo, intentando no estorbarse. Pero olvídense de ayudarse mutuamente. Eso no iba a suceder. Seguían siendo ninjas de dos aldeas diferentes. Deseaban ver a sus compañeros muertos tanto como a los de Konoha. Gracias a eso, aún no habían superado a los defensores, y ambos lugares parecían estar en un punto muerto. Pero estas eran las dos mayores concentraciones de fuerzas enemigas. Era solo cuestión de tiempo hasta que rompieran las defensas y entraran en Konoha. Por eso Hinata e Ino se dirigieron hacia allí, queriendo evitarlo. Desafortunadamente, esto significaba que las fuerzas atacantes del norte y del sur entrarían sin duda en Konoha. Los infiltrados ya estaban causando graves problemas a los defensores de Konoha, mientras que las fuerzas enemigas del exterior intentaban atravesar la muralla. Era un caos absoluto, lleno de muerte, mientras los ninjas de Oto y Suna, disfrazados de ninjas de Konoha, comenzaban a matar a sus camaradas en cuanto los enemigos atacaban. Estos dos frentes ya estaban a punto de desaparecer. Los ninjas enemigos iban a entrar en Konoha por allí, y ya no había forma de detenerlos. Hinata solo podía esperar que los Anbu y los ninjas de la aldea pudieran encargarse de ellos una vez terminada la evacuación. Lo único bueno era que las fuerzas invasoras del sur y del norte eran relativamente pequeñas en comparación con las del este y el oeste. Parecían más bien una distracción. El enemigo probablemente no esperaba la presencia de Jiraiya en la aldea, ni tampoco la de Ino y Hinata. Los ojos de Ino se encontraron con los de Hinata justo cuando Hinata lanzó una aguja hacia un lado, matando a un ninja de Oto a unos cientos de metros que estaba a punto de apuñalar a una niña. Bueno, esto es todo, dijo Ino, intentando sonar alegre, pero con un tono sombrío. Aquí nos despedimos. Dals caña, chica. Su intento de sonreír fue más bien una mueca. Normalmente, Ino estaría más animada, pero a pesar de no tener Byakugan, su sensibilidad era insuperable en Konoha. También notó las atrocidades que estaban ocurriendo. Y también se sentía frustrada por no poder ayudar. Pero iba a luchar contra un ejército de cientos, quizás miles, de ninjas. No podía prescindir de su chakra. Ni siquiera para un clon de sombra. Ren los había aniquilado a golpes durante su entrenamiento. Hacerlo habría sido una insensatez y podría perjudicar su propia supervivencia. Así, con expresiones sombrías y corazones pesados, tanto Hinata como Ino corrieron hacia sus propios campos de batalla, esperando que sus esfuerzos fueran lo suficientemente útiles como para importar. Capítulo 182, ¿te atreves? 4. Después de que Hinata e Ino se dirigieron en direcciones diferentes, Hinata corrió hacia el lugar donde los ninjas de Oto estaban asediando el muro occidental. Intentó ayudar en todo lo que pudo en su camino, lanzando agujas siempre y cuando la intervención no requiriera usar chakra o disminuir la velocidad. A veces, sus agujas ayudaban a los defensores o salvaban a civiles indefensos.
Pero la mayoría de las veces daba igual la precisión sin igual de Hinata. Incluso podía dar en el blanco a 100 metros de distancia con solo su fuerza bruta, sin usar potenciadores como el chakra del rayo. Tenía prisa, y los ninjas enemigos no eran postes de madera. Aún así, podría golpear donde quisiera, pero los ninjas de verdad tenían esa molesta habilidad de esquivar o bloquear. Muy molesto. Capaz de causar daño emocional al lanzador. Sus intervenciones ayudaron mucho menos de lo que hubiera querido, y solo podía apretar los dientes cada vez que un ninja esquivaba o bloqueaba su ataque antes de proceder a matar a su víctima de todos modos. Pero por ahora tenía que bastar. La evacuación avanzaba, y cada vez más ninjas de Konoha aparecían en las calles tras la evacuación de civiles. Empezaron a ayudar a sus camaradas o a los rezagados, haciendo retroceder lentamente a los invasores. Sin refuerzos rápidos, los invasores lo tendrían muy difícil muy pronto. Y era tarea de Hinata asegurarse de que esos refuerzos no llegaran. Con determinación, aceleró ligeramente el paso mientras corría por los tejados hasta que empezó a oír gritos, explosiones y lamentos de desesperación, dolor y sufrimiento cerca del muro. Entre los ninjas de Konoha había algunos de Oto, probablemente los infiltrados más fuertes, enfrentándose a ellos para ayudar a sus camaradas a cruzar el muro. Pulsando su chakra, Hinata sujetó 10 agujas entre sus dedos, y al llegar a la pared, decidió no limitar más su uso de chakra. De todas formas, eliminar a estos saboteadores ayudaría. Los ninjas de Konoha debían dividir su atención en ambos lados debido a ellos. Hinata sabía que más infiltrados aparecerían desde dentro, pero eso era un problema para más adelante. Pequeños arcos de electricidad se movían entre las agujas y sus dedos, dándoles una ligera capa de chakra del rayo antes de lanzarlas. Como 10 estrellas fugaces azules y rápidas, las agujas surcaron el aire e impactaron a 10 ninjas de Oto en combate, clavándoles en el cuello y la espalda. Uno de ellos saltó al percatarse de la amenaza, pero Hinata le apuntó a la espalda, y la aguja se le clavó en el trasero, distrayéndolo el tiempo suficiente para que su oponente lo eliminara. A menos de 30 metros de sus objetivos, Hinata usó chakra del rayo. Esta vez no falló ni una sola vez, y aquellos alcanzados murieron al instante, con agujeros quemados en sus cuerpos. Cuando los 10 ninjas Oto murieron, los defensores de Konoha se sobresaltaron, pero Hinata lanzó otras 10 agujas, eliminando a 10 más. Eso debería funcionar, pensó mientras corría por el campo, adelantando a varios chunin de Konoha. Llegó a la base del muro y empezó a correr hacia arriba sin aminorar la marcha. Los 20 muertos dieron a los 50 defensores de Konoha ventaja numérica sobre los 30 infiltrados restantes. Hinata consideró que era suficiente ayuda para acabar con el resto. Ella tenía un pez más grande que pescar. Saltando la barandilla de piedra, aterrizó en lo alto del muro y tuvo que agacharse para esquivar un shuriken que apenas estaba en su camino. Enderezándose, un ninja Oto saltó sobre ella blandiendo un kunai en su cuello. Pero Hinata fue más rápida, un medio paso invadió la guardia del hombre y su palma golpeó su pecho. Su corazón se rompió y el cuerpo voló por encima de la barandilla, golpeando a otro ninja Oto que escalaba la pared. Los muros de Konoha eran muy altos. Eso disuadió a los demás ninjas de atacarla y le dio tiempo para evaluar la situación. No era buena. Hinata frunció el ceño. Ren decía que la existencia de los ninjas y los conflictos eran mejores que la alternativa, pero ver todos los cadáveres esparcidos por el muro y el campo la entristeció. Lógicamente, entendía que un conflicto entre miles de ninjas era menos sangriento que uno entre cientos de miles de civiles. Pero la matanza a su alrededor era muy real. Seguía siendo muerte. Había más de 1700 ninjas Oto aún vivos de unos 2000. El equipo de Konoha contaba con 400, quizá 500 al principio. Aún así, Konoha estaba en inferioridad numérica. Solo gracias a la altura de la muralla resistieron la carga. Hinata comprendió por qué solo habían enviado 50 ninjas para lidiar con 50 infiltrados enemigos. No podían prescindir de más, y aún así era necesario detenerlos.
Los refuerzos no llegarían a tiempo. Los puntos de defensa norte y sur habían sido violados, y los ninjas de Oto y Suna inundaban Konoha. Los Anbu y otros ninjas estaban ocupados luchando en las calles. Hinata solo lo supo porque oyó a Ren maldecir a un anciano de la aldea que había enviado a todas sus fuerzas especiales Anbu a reforzar las fronteras occidentales antes de ir a la capital. Algo era sospechoso sobre el menor número de ninjas presentes en Konoha durante la invasión. Todo eso cruzó por su mente en 3 segundos mientras evaluaba la situación. Ya estaba en movimiento, decidida a acabar con esto. Al pisar la barandilla que separaba la muralla del exterior, Hinata saltó alto, elevándose por encima del ejército de Oto. Cerrando los ojos, arcos de relámpagos cobraron vida a su alrededor mientras canalizaba el chakra de su Tenketsu por todo su cuerpo. Aplicando principios de Kaiten, giró en el aire, creando una bola giratoria con arcos crepitantes. Giró más rápido, suspendida en el aire. Algunos arcos se despegaron antes de llover sobre los ninjas de Oto cercanos, friéndolos por docenas, mientras otros miraban horrorizados. Pero el alivio de Oto duró poco. Una lluvia interminable de agujas potenciadas por rayos comenzó a moverse demasiado rápido para seguirlas con los ojos. Las primeras víctimas morían o gritaban, y luego las agujas comenzaron a explotar. El sonido ya fuerte de las agujas fue ensordecido por explosiones atronadoras. Un minuto después, Hinata había vaciado su reserva de 2000 agujas. El campo frente a la muralla estaba lleno de cráteres, y el ejército de Oto quedó reducido a pedazos quemados. Incluso aquellos que escalaban la pared no se salvaron, dejando la madera interna de Hachirama expuesta. Solo unos pocos en lo alto del muro sobrevivieron, pero ver a sus camaradas reducidos a cenizas les quitó toda voluntad de resistir. Al final, se arrodillaron en señal de rendición. Su ejército había desaparecido. Más de 1600 muertos en un minuto. Konoha tenía un nuevo carnicero amarillo. Hinata detuvo la rotación y el rayo se dispersó. Al aterrizar, los ninjas de Konoha se apartaron, nerviosos. «Bueno, ¿quién es el comandante aquí?», gritó Hinata, algo exasperada. Estaba extremadamente cansada. Girar a esa velocidad mientras usaba Byakugan y mantenía el chakra del rayo fue brutal para su cuerpo. Sus músculos temblaban, y su reserva de chakra estaba medio vacía. Ahora entendía por qué Ren insistía en guardar su chakra. 3 segundos después, al no recibir respuesta, su ojo se crispó. Un ninja señaló rápidamente a un hombre, señalándolo como comandante. Hinata cesó las chispas crepitantes mientras intercambiaba mirada con el comandante. «Necesito que envíes la mitad de tus fuerzas a reforzar la aldea», interrumpió, sonando autoritaria. El comandante protestó, pero Hinata explicó la situación con vehemencia. Los puntos de defensa norte y sur fueron violados. Más de 1500 ninjas entraron en Konoha y se atrincheraron o luchaban en las calles. 200 ninjas deberían ser suficientes para vigilar aquí. El comandante asintió, reconociendo que la fuerza de Hinata había hablado. Se dio la vuelta y organizó a los 200 hombres que reforzarían la aldea. Hinata, al ver que su sugerencia sería seguida, se relajó. Decidió echar un vistazo a su familia. Mientras su padre luchaba, su hermana debería estar protegida bajo las medidas de seguridad de Ren. Pero sus ojos se abrieron cuando vio que varios ninjas con chakra de rayo estaban a punto de salir de Konoha con Hanabi inconsciente sobre los hombros de un ninja como un saco de papas. «¿Te atreves?», chilló Hinata mientras su chakra del rayo explotaba nuevamente, haciendo que varios ninjas cercanos rodaran hacia atrás. Capítulo 183, Che 183. El caos de Ino 1. Ino llegó cerca del punto de defensa donde se suponía que la fuerza principal de Tsunagakure estaba asediando la muralla, solo para que su corazón se hundiera al darse cuenta de que era casi demasiado tarde. La batalla estaba casi ganada, y solo algunos rezagados de Konoha seguían con vida, luchando desesperadamente una batalla perdida.
Los ninjas de Tsunagakure eran experimentados y numerosos, demasiados para los pocos cientos de defensores que originalmente custodiaban la muralla. Rápidamente abrumaron la resistencia y ya estaban cruzando a Konoha. Ino maldijo en voz baja, apretando nerviosamente la mano. Esperaba tener al menos un pequeño ejército de ninjas de Konoha apoyándola durante la batalla, pero parecía que no iba a ser así. Pero el nerviosismo de Ino se disipó rápidamente. Su mirada se agudizó, observando a los pocos ninjas de Konoha que se resistían con fiereza, y de repente, 10 de los ninjas de Suna que luchaban contra ellos se detuvieron. Solo por un instante. Apenas un segundo. Pero eso fue suficiente en una batalla cuerpo a cuerpo entre ninjas. Los kunai se hundieron en sus cuerpos mientras sus desconcertados oponentes no dejaban que la sorpresa les robara la oportunidad inesperada, mientras Ino podía sentir sus 10 clones Jin dispersarse mientras las víctimas morían. Soltó un suspiro tenso. 10 era su límite. Sonrió con ironía. Hubo un tiempo en que soñó con controlar ejércitos enteros y doblegarlos a su antojo. Pero esos sueños se quedaron en eso. Ino no esperó. Los cuerpos de los 10 ninjas Suna ni siquiera habían terminado de caer al suelo y ella ya se lanzaba hacia adelante con la espada en la mano. El chakra del viento cubrió la hoja con un zumbido bajo y siniestro mientras Ino embestía directamente a la multitud de ninjas Suna, arrasándolos como una tormenta. Barra oblicua. Esquivar. Parar. Contraataque. Ino luchó y mató a 5 ninjas a la vez con su ataque sorpresa, pero los cientos de ninjas Suna restantes, y aún más cruzando la muralla, no permanecieron en desorden por mucho tiempo. Eran soldados altamente entrenados, e Ino rápidamente encontró una resistencia veloz. Al atacar al séptimo ninja, los instintos de Ino se despertaron y retrocedió medio paso, dejando que los shurikens silbaran frente a su rostro. Aún así, apuñaló con su espada hacia adelante, matando a su objetivo antes de tener que saltar para esquivar varios kunais lanzados. En el aire, Ino dio una voltereta y atrapó un kunai, lanzándolo contra un ninja cercano, clavándoselo en la frente. Sintiendo un cambio en el viento, Ino formó rápidamente una barrera de viento tras ella, justo a tiempo para que una ola de viento a presión la impactara, propulsándola por los aires hacia las filas de ninjas Suna. En el aire, Ino creó una bala de vacío y la lanzó a un lado, sin siquiera preocuparse por cuántos ninjas enemigos impactó al aterrizar de nuevo sobre sus pies, bloqueando el ataque de otro ninja Suna al azar. Al hacerse a un lado, la mano libre de Ino brilló repentinamente con garras de viento, y con un destello, la garganta del ninja se abrió, salpicando sangre fresca a quienes tenía delante. Pero Ino ya lo estaba esquivando, ya necesitaba lidiar con otro asaltante. Ni su espada ni su mano estaban en buena posición para enfrentarlo en ese momento, así que saltó y, con un giro, su espinilla impactó contra su cuello, rompiéndolo mientras lo lanzaba hacia un lado, donde se estrelló contra otro ninja que intentaba abalanzarse sobre ella. El ninja a su lado, que sangraba por la garganta desgarrada, cayó lentamente de rodillas, e Ino le agarró la cabeza, sujetándole el pelo, y lo tiró hacia adelante. Varios kunai se clavaron en su cuerpo mientras Ino lo usaba como escudo humano antes de deshacerse de él. Al darse la vuelta, Ino esquivó un puñetazo, y sus ojos brillaron con crueldad. El ninja que estaba al lado del que lanzó el puño hacia la espalda de Ino de repente se detuvo por una fracción de segundo antes de que su kunai ya estuviera clavándose en el cuello de su camarada bajo su mirada atónita. Pero la espada de Ino lo decapitó antes de que pudiera reaccionar, e Ino pateó al hombre sorprendido pero moribundo con un kunai en el cuello, haciendo que su cuerpo se estrellara contra los 3 ninjas directamente detrás de él y los derribara a todos al suelo. Los labios de Ino se estiraron en una pequeña sonrisa al ver aparecer 3 shurikens entre los dedos de su mano libre. Con un silbido, volaron y dieron en el blanco. Los 3 ninjas desorientados y caídos ya no existían. Hinata no era la única que tenía trucos con armas. Empezando a divertirse, Ino miró a la derecha y se encontró con otro idiota desesperado que se abalanzaba sobre ella.
lanzó un kunai. Ino se balanceó ligeramente hacia la izquierda. 2 kunai pasaron junto a la cabeza de Ino, volando en direcciones opuestas. Ambos impactaron al otro lanzador justo en el ojo. Ino sintió que otros 2 clones Jin se disipaban. Pero ya estaba en un torbellino de movimientos, atravesando a un hombre antes de parar un kunai revestido de chakra de viento con su espada. Ino entrecerró los ojos ligeramente mientras lidiaba con el retroceso. Un Jonin, pensó. Plan 12, gritó el portador del kunai, y todos los ninjas Suna vivos alrededor de Ino saltaron bruscamente hacia atrás. Ino parpadeó con la mirada perdida antes de que decenas de técnicas elementales cayeran sobre ella. Bolas de fuego con balas de viento la impactaron, explotando en un infierno de fuego antes de que llegaran más y más, ocultándola por completo de la vista. Los ninjas de Suna le lanzaron técnicas durante 20 segundos antes de detenerse y esperar con la respiración contenida. Pero cuando las llamas finalmente se apagaron unos segundos después, los ninjas de Suna fueron recibidos con la vista de su cabello amarillo extendido cubriendo todo el cuerpo de Ino como una armadura, sin dejar ni una pulgada de su piel expuesta. Sorprendentemente, el cabello resistió por completo las técnicas de viento y fuego de varios ninjas que se alimentaban entre sí. De repente, el cabello se erizó y endureció antes de dispararse alrededor de Ino en forma de agujas extremadamente duras, diezmando a los ninjas Suna cerca de ella. Pero, escondida bajo su manto peludo, Ino frunció el ceño al sentir un enorme aumento del chakra de Hinata más al norte. Entonces sintió que las señales de chakra de las fuerzas invasoras desaparecían tan rápido que, sinceramente, fue bastante impresionante. Ino se rió entre dientes. Aún recordaba lo adorablemente angustiada que estaba la pequeña Hinata después de su primera muerte. Y mírala ahora. Masacrando a todo un ejército. Ino sintió un poco de celos. Una punzada de irritación le invadió el pecho. Si hubiera podido, habría lanzado un Rasen Shuriken en medio de estos cretinos de Suna y habría acabado con todo. Por desgracia, la enviaron a enfrentarse a las fuerzas de Suna por una razón. Ren quería que la mayoría sobreviviera. Algo sobre que Suna era necesaria para defenderse de Ibagakure y asegurar que no pudieran invadir Konoha desde el oeste. Siendo sincera, a Ino no le importó mucho cuando le explicó toda esa porquería política. Ella lo entendía. Si Suna estaba demasiado debilitada, Iwa y Kumo, quienes estaban en la cima de su fuerza ahora mismo, podrían iniciar otra guerra mundial ninja. El equilibrio de poder entre las aldeas ninja era algo precario. Así que, aunque a Ino no le hubiera gustado, aceptó contenerse. Para entonces, Hinata había diezmado a sus enemigos, mientras que Ino apenas había matado a 1 o 2 docenas de los más de 1000 ninjas de Suna. De hecho, la mayoría de las fuerzas de Suna la ignoraban. Había miles de ellos, y ella era solo una kunoichi que ni siquiera usaba jutsus de destrucción de área amplia. Por otra parte, ella no estaba allí para causar una masacre. Estaba allí para traumatizar a los ninjas de Suna y hacer que huyeran. Cuando las agujas de cabello dejaron de llover sobre los ninjas Suna cercanos, el chakra de Ino se encendió, enviando un pulso invisible a través de los alrededores mientras aprovechaba su mente extremadamente desarrollada para tejer un genjutsu sobre un cuarto entero del ejército Suna. Incluso los ninjas de Suna que ignoraban su presencia y tenían la intención de correr hacia Konoha vacilaron al sentir la ola de chakra que había liberado antes de tensarse en una anticipación llena de pavor. Ino sonrió para sus adentros. Bien. Por primera vez, tenía la atención de todos. Al menos, hasta que los ninjas de Suna afectados por el genjutsu se giraron con los ojos inyectados en sangre mientras gritaban de miedo y comenzaron a atacar a sus camaradas, hundiendo el campo de batalla en un nivel completamente nuevo de caos. Capítulo 184, Secuestro de Hanabi 2. Kaito-kan se consideraba un ninja competente, aunque común, al servicio de Kumogakure. Era un chunin de élite.
Sirvió a su aldea durante más de una década y estaba inmensamente orgulloso de ello. Y cuando finalmente cumplió 25, su oportunidad de ascender a Jonin por fin llegó. Podría haberse negado, claro. Le dieron esa opción. ¿Pero por qué lo haría? Estaba rebosante de alegría. Después de todo, había pasado los últimos 5 años intentando acumular suficientes logros y un buen historial de misiones, mientras aprendía todo lo necesario para ser considerado para el rango de Jonin. Se esforzó muchísimo. Pero también sabía que, en el mejor de los casos, era mediocre. A diferencia de los famosos Jonin de su aldea o de las otras, no poseía una habilidad que lo distinguiera del resto. Era bueno. Podía luchar al nivel de un Jonin. Apenas, pero contaba. Pero si alguien le preguntara en qué destacaba, no sabría responder. Era simplemente mediocre. Intentó mejorar. De verdad que sí. Había pasado meses entre misiones entrenando en la liberación del rayo. Pero su naturaleza de chakra era viento, y eso aumentaba la dificultad de su entrenamiento. No ayudaba que su aldea no tuviera mucha información sobre la liberación del viento. Al menos, no era mucha pública. No tenía acceso a la información que tenía su aldea. La mejora fue lenta y contundente. A veces, Kaito sentía que sus esfuerzos lo perjudicaban en lugar de ayudarlo a mejorar. Así que, cuando un oficial superior de su aldea lo llamó y le concedieron un ascenso, sintió que la suerte le sonreía. Su esfuerzo finalmente fue reconocido. No sabía que su ascenso tenía una condición. Tenía que ir a una misión para ganárselo. Pero no se lo dijeron entonces. Oh, no. Se suponía que era una simple misión de observación. Solo observar a los jóvenes talentos en los exámenes Chunin de Konoha y hacer un informe sobre sus fortalezas y debilidades para el futuro. Por desgracia, todo se vino abajo cuando, una vez que se registraron en su habitación de hotel y se reunieron para una reunión informativa, Nesuro Mikan, su comandante de escuadrón para la misión, reveló que su verdadera misión era atrapar a un Yuga no sellado. Al parecer, Orochimaru le había hecho una oferta al Raikage hacía unos meses. Naturalmente, la rechazó. Solo un necio creería en la tentación de Orochimaru. Sin embargo, saber que Orochimaru quería causar problemas durante los exámenes Chunin de Konoha era valioso. Si no hubiera pasado nada, el equipo de 5 de Kaito se habría limitado a observar los exámenes y habría regresado a Kumo con sus ascensos asegurados. Pero si algo sucedía, si se les presentaba una buena oportunidad, bueno, su verdadera misión era ir. Y Kaito no se hacía ilusiones. Porque esto era nada menos que una misión suicida. Kumo llevaba décadas intentando secuestrar o apoderarse de un Yuga sin sellar. Y sus intentos nunca habían tenido éxito. Los pobres desgraciados que conseguían estas misiones casi siempre acababan muertos. O peor. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Los hombros de Kaito se hundieron, entumecido. La alegría de su ascenso se convirtió en amargura, pues no era más que una manzana envenenada. Mientras observaba en secreto el enfrentamiento entre el Kazekage y los 2 Jonin de Konoha en la arena, se preguntó si sobreviviría a ese día. Ni hablar. Una sonrisa sardónica se dibujó en sus labios. Ya terminaste, susurró, con la preocupación impregnada en su voz mientras sostenía el genjutsu que los protegía de la percepción de los ninjas cercanos. No era nada del otro mundo. Si alguien prestaba atención al lugar donde se encontraba, el genjutsu se rompería fácilmente. Pero esa era la belleza de una invasión inminente. Todos estaban demasiado ocupados para hacerlo. TSK. Unos segundos más respondió Nesuro, irritado, mientras él, junto con los otros 3 ninjas, intentaba romper la barrera de chakra que cubría a su objetivo. Era algo persistente. No impenetrable. Pero claro, el usuario cubrió con él a los civiles de toda la arena. Su fuerza ya era bastante exasperante para el equipo de Kumo,
considerando que pasaron los últimos minutos intentando superarlo. Entonces quizás quieras darte prisa, dijo Kaito, justo cuando una ola de aire lo golpeó y lo obligó a prepararse mientras su cabello volaba salvajemente por el aire. De alguna manera, el monstruo verde de Konoha se fortaleció y comenzó a lanzar patadas que enviarían a un ninja desprevenido al suelo solo con las ondas de aire que generaban. Presenciar tal locura era casi increíble para Kaito. Aquello ya no era un ninja. Era un auténtico monstruo. Y pensar que el Kazekage sigue ileso. Kaito tragó saliva al ver al monstruo verde patear la cabeza de Kazekage, solo para que se convirtiera en arena antes de envolverse alrededor de la pierna del monstruo. No es que durara. La arena endurecida estalló en cuanto el monstruo verde se movió de nuevo. Parecía casi sin esfuerzo para él. Incluso el otro Jonin, Kakashi, como Kaito lo recordaba del libro de Bingo, estaba tratando de golpear las aberturas en la guardia del Kazekage, pero el Kazekage lo siguió a pesar de no tener mucho de su polvo dorado restante. Pensando en eso, Kaito observó a su objetivo. Una joven Yuga sin sello. Igual que el monstruo Yuga que luchó contra los Yamanaka en la última ronda antes de que comenzara la invasión. Kaito incluso notó algunas similitudes entre las chicas. Afortunadamente, comenzaron su misión solo después de que estos dos nuevos monstruos de Konoha abandonaran la arena. Solo esperaba que pudieran escapar antes de que se enteraran de su intento de secuestro. Por fin, maldita sea, exclamó el comandante del escuadrón en voz baja con una pequeña ovación cuando la barrera de chakra que rodeaba a la chica finalmente se rompió y la sacó antes de que pudiera recomponerse. Tal vez si hubieran usado jutsu destructivo, podrían haberlo atravesado más rápido, pero también habría aumentado las probabilidades de que los notaran. Los 5 intercambiaron miradas de celebración antes de asentir. Nesuro le dio a la niña una pastilla para dormir enseguida. Por si acaso. Con la chica asegurada, otros 2 miembros del escuadrón, también antiguos Chunin de élite que estaban al borde de la capacidad Jonin y habían sido promovidos para esta misión, comenzaron a tejer más genjutsu alrededor del equipo mientras salían de la arena y, finalmente, a través de las calles de Konoha que rápidamente se estaban convirtiendo en un campo de batalla. Los ninjas de Oto se enfrentaron con los ninjas de Konoha. Los ninjas de Suna se enfrentaron con los ninjas de Konoha. Los ninjas de Oto se enfrentaron con los ninjas de Suna. Y, al parecer, los ninjas de Konoha también se enfrentaron con los ninjas de Konoha. Fue un caos y sangre mientras los cadáveres cubrían las calles mientras los vivos luchaban, sin siquiera tener la cortesía de estar seguros de si el tipo a su lado era un aliado o un enemigo. Pero eso no les importó a Kaito ni a su equipo. Evitando los combates e ignorando a los pocos civiles que aún quedaban en las calles, recorrieron la aldea corriendo hasta llegar cerca de la puerta. Saltando a un callejón cercano, Kaito frunció el ceño cuando sus ojos se encontraron con los de un ninja de Oto que estaba arando a una mujer civil que ya no respondía. Había una bolsa de comestibles tirada cerca de la pared del callejón y 2 cadáveres de niños con la garganta cortada, ambos definitivamente menores de 10 años. A Kaito no le tomó ni un segundo comprender la situación. Sentía asco, pero resopló con desdén antes de darse la vuelta y seguir a su comandante de escuadrón hacia la puerta. Lo que sucediera en el callejón no era asunto suyo. Kumo y su misión eran lo primero. Incluso aunque se odiara a sí mismo un poquito más por ello. Era hipocresía, y él lo sabía. La chica que capturaron iba a vivir toda su vida con el único propósito de engendrar hijos Yuga para la aldea. Le gustara o no. Una vez quiso ser un héroe. Pero ahora solo podía consolarse con el hecho de que sus acciones eran por el bien de su aldea. La puerta había sido violada hacía mucho tiempo por las fuerzas invasoras. Como uno de los miembros más fuertes del equipo, Nesuro le entregó la chica a Kaito, quien la cargó sobre sus hombros. Arremetieron contra el escuadrón Oto que custodiaba la puerta, acabando rápidamente con el grupo inexperto. Llamarlos Chunin sería bastante generoso.
Y el equipo de Kumo no se detuvo mientras salían corriendo de Konoha y saltaron a las copas de los árboles a lo largo del camino, adentrándose más en el bosque. Kaito dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando la tensión finalmente desapareció de sus hombros. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Lo lograron. Ahora solo faltaba llegar a la frontera. Una explosión masiva y ensordecedora interrumpió el ambiente de alivio del equipo Kumo y Kaito al instante se sintió lanzado al suelo sin control. Rodando por los aires, ni siquiera supo cuando la chica secuestrada se le resbaló del hombro. Pero tenía problemas más acuciantes, su cuerpo impactó contra el suelo con una rápida ráfaga y sintió que varios huesos se le rompían. El dolor lo invadió mientras rodaba hasta que su espalda chocó contra un árbol, que lo detuvo con un fuerte golpe que rompió la corteza. Kaito dejó escapar un gemido. Sentía la sangre húmeda y cálida correr por su frente. Sintiéndose confuso y desorientado, abrió los ojos, luchando contra el mareo por un momento antes de ver la horrible situación que tenía delante. Sus compañeros, o al menos los pedazos desgarrados y ensangrentados de sus cuerpos, estaban esparcidos por el suelo del bosque frente a él. Y justo donde estaba su escuadrón hacía un momento, el monstruo Yuga, con su armadura relámpago, se alzaba en un pequeño cráter. Verlo sumió a Kaito en una mayor desesperación y su estómago se hundió. Incluso si la sangre manaba de la piel rota por todas las partes visibles del cuerpo de la chica, mezclándose con el chakra del rayo salvaje casi descontrolado que estaba dañando a su usuario. Incluso cuando la niña tenía un dolor visible y su carne se estaba cocinando en tiempo real frente a sus ojos. La mirada absolutamente furiosa del Yuga que usaba una técnica que solo el Raikage debería conocer hizo que a Kaito se le aflojaran los intestinos. No había escapatoria. Tenía las piernas rotas. Su equipo estaba muerto. Y él. Solo se dio cuenta de que la chica Yuga ahora lo estaba apuntando con su dedo mientras el mundo giraba frente a sus ojos hasta que sintió que su cabeza impactaba contra el suelo. Frente a sus ojos estaba. ¿Es ese mi cuerpo? Un pensamiento vago entró en su mente cuando vio su cuerpo sin cabeza y con el cuello cauterizado, mientras el tronco del árbol detrás de él estaba limpiamente cortado y el árbol comenzó a caer al suelo mientras crujía fuertemente. Yo morí. Kaito se dio cuenta confundido, y antes de que el horror y el arrepentimiento pudieran infiltrarse, todo se volvió oscuro para él por última vez. Cuando la cabeza del ninja de Kumo rodó al suelo, Hinata resopló y bajó la mano antes de mirar al resto del escuadrón de Kumo, confirmando que estaban completamente muertos. Para alcanzarlos, Hinata se vistió con la armadura relámpago y convirtió su cuerpo en un proyectil de cañón de riel. Fue una tontería. No se había probado. Le causó daño. Podría haberla matado. Pero entró en pánico y estaba desesperada por salvar a su hermana. Afortunadamente, había calculado su trayectoria correctamente, ya que a partir de los pedazos rasgados de sus secuestradores, la velocidad de un proyectil railgun de tamaño humano estrellándose contra el suelo cerca de un objetivo humano carnal era muy letal. Solo Hanabi y el hombre que la llevaba sobrevivieron al accidente. Hinata pensó en explorar las posibilidades de esto más tarde antes de volverse hacia su hermana, quien estaba suspendida con cuerdas de chakra junto a ella. La armadura de chakra del rayo que la rodeaba se disipó, y Hinata se tambaleó en su lugar, apretando los dientes, al hacerse evidente todo el daño infligido por la técnica. El dolor inundó su mente mientras la sangre manaba de sus heridas por todo su cuerpo, pero su fuerza de voluntad era más fuerte y comenzó a alimentar instantáneamente chakra médico por toda su carne, curándose a sí misma mientras también ponía su mano sobre Hanabi. Al darse cuenta de que su hermana simplemente estaba inconsciente y que no había ninguna droga peligrosa en su organismo, Hinata se desplomó de alivio. El agotamiento la invadió y se dejó caer al suelo hasta quedar tumbada en el cráter que había creado, acunando a su hermana dormida en sus brazos. Por un día, Hinata tuvo suficiente adrenalina.
Sin embargo, sabía que el día no había terminado para ella. Con una sonrisa irónica, Hinata cerró los ojos y suspiró. Sabio, odio la armadura de chakra relámpago. Gimió al sentir con dolorosa claridad cómo su carne casi quemada se recomponía y las heridas visibles e invisibles que cubrían su cuerpo comenzaban a desaparecer lentamente, dejando solo una piel impecable. Sintiéndose aletargada, Hinata respiró hondo e intentó armarse de valor para levantarse, solo para que su cuerpo, aún en recuperación, protestara. Relajándose sin remedio, Hinata observó el entorno con su Byakugan y sonrió con ironía. Supongo que me gané al menos 10 minutos de descanso. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 185, Garan, el comandante de Suna 1. Garan, un orgulloso Jonin de Sunagakure y honrado de ser uno de los comandantes durante la invasión de Konoha, miró al ala derecha de sus fuerzas con las cejas fruncidas y el ceño apretado sobre sus labios pintados de púrpura. Un idiota rubio de Konoha apareció de la nada, se estrelló contra sus hombres del ala derecha y comenzó a arrasarlos como una tormenta de arena. No hacía falta decir que a Garan no le gustó. Mientras observaba cómo sus valientes hombres y mujeres atacaban al intruso con diversas técnicas, una sombría sensación de satisfacción surgió en su pecho, solo para hundirse por completo cuando el enemigo resultó ileso una vez que el polvo se asentó. Y cuando las agujas de pelo empezaron a volar, Garan soltó un suspiro de cansancio. Se giró hacia su mano derecha, quien repentinamente habló con preocupación. Nuestra ala derecha parece estar en dificultades, comandante. Idiotas ineptos. Ni siquiera pueden con una kunoichi, murmuró Garan en voz baja, disgustado. Tenemos un trabajo más importante que hacer que matar a una zorra de Konoha. Miró a los hombres que quedaban. Estaba bien. Ya casi todos habían entrado en Konoha. Solo faltaban unos pocos rezagados para cruzar la muralla. A diferencia del ala derecha, el centro y el ala izquierda de sus fuerzas no tuvieron problemas. Deja a 200 hombres para encargarse de la kunoichi. El resto nos adentraremos más en Konoha, ordenó Garan y se dio la vuelta, decidido a avanzar con una mirada rencorosa, con la mayoría de sus fuerzas a sus espaldas. El Kazekage confiaba en él para causar la máxima destrucción posible en Konoha rápidamente, y Garan, la rata de arena, no fallaba. Iba a mostrarles la brutalidad del desierto a esos imbéciles masticadores de hojas con palos de madera metidos en sus culos bien alimentados. Una ansiosa anticipación lo llenó mientras miraba más profundamente a Konoha, pero el cabello en la nuca se le erizó de repente cuando las alarmas sonaron en su cabeza. Una punzada de miedo lo invadió, y sus ojos se inyectaron en sangre al girar. Garan abrió los ojos de par en par, horrorizado, al ver cómo tentáculos negros con bocas y dientes afilados surgían del suelo y atrapaban a sus hombres, desgarrando sus cuerpos y quebrando sus huesos. El corazón de Garan se aceleró y jadeó, lo que lo alertó de que algo andaba mal. Era un ninja experimentado, y a pesar del horror, no debería haber reaccionado así. Kai activó su chakra. Efectivamente, la ilusión desapareció. No había hombres moribundos, no había tentáculos negros, no había horror. Garan resopló con desdén. Ja. Un aspirante a abrazar árboles de Konoha, verde y tímido. Llegas 1000 años antes de lo que crees para engañar a Garan, el de ojos de águila. Estaba a punto de advertir a su gente sobre el genjutsu cuando una voz descarada lo interrumpió, contrayéndole las pupilas. Giró bruscamente y vio a la kunoichi de Konoha en el lugar de su segundo al mando, desangrándose por la garganta cortada. Una chispa de duda recorrió la mente de Garan antes de ser reemplazada por la furia. No respondió. La chica apenas terminó su frase cuando apenas logró bloquear torpemente el kunai de Garan que amenazaba su cuello. El chakra del viento se encendió alrededor del kunai de Garan, pero la chica decidió retirarse, evitando un enfrentamiento directo.
Entonces, ¿eres la comandante de esta gente, preguntó con calma, aunque su expresión parecía alarmada. Garan sacó otro kunai con la mano libre. Su cuerpo se desplomó en la arena y Garan sonrió mientras su kunai se hundía en el cuello de la kunoichi por detrás. Con chakra del viento, desvió sus cuchillos. La cabeza de la kunoichi se separó de su cuerpo y voló por el aire. Garan casi sintió lástima. Era joven y hermosa. Ojalá hubiera nacido en Suna. Pero estaba muerta, así que no importaba. Necesitaba dar órdenes. Garan volvió a activar su chakra, desencadenando otro genjutsu. El mundo ante sus ojos cambió ligeramente. Gritos de batalla, sufrimiento y muerte llenaban el aire. Se quedó paralizado al notar que parte de sus fuerzas comenzaba a luchar entre sí. La cabeza cortada frente a él se transformó en la figura de su segundo al mando. Garan se tambaleó al darse cuenta de que había matado a un hombre. Su subordinado desapareció. No había tiempo que perder. Alimentando su determinación e ira con el arrepentimiento y la culpa, Garan giró hacia sus hombres y vio que estaban en un frenesí similar, atacándose entre ellos. «¿Qué genjutsu tan siniestro?», pensó Garan. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que el primer genjutsu era solo la primera capa. Volvió a activar su chakra con un tranquilo kai. Nada cambió en su percepción y un leve alivio lo recorrió. «Dejen de pelear, idiotas». «Es un genjutsu», gritó, pero sus ninjas no parecían escuchar. Corrió hacia una kunoichi cercana, solo para saltar atrás cuando ella giró y blandió un kunai. Sus ojos, ahora confundidos, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Sangre caliente salpicó el rostro de Garan cuando otra kunoichi de Suna fue apuñalada por detrás, dejando que su sangre brotara. La mujer cayó, revelando a un ninja de Suna enloquecido. Garan se detuvo, evaluando la situación. Solo el centro y el ala derecha de sus fuerzas estaban afectados por el genjutsu. Tal vez un 20%, un cuarto como máximo. Los ninjas más alejados permanecían indiferentes, confundidos. Garan también desconocía cómo lidiar con este caos, pero la furia lo impulsaba contra los ineptos. Muchos cadáveres eran solo ninjas heridos. Los más fuertes rompieron el genjutsu rápidamente, mientras que los chunin aún rabiosos causaban heridas graves, pero pocas muertes. Garan respiró hondo. Maldito Ichibi por estas pequeñas misericordias, pensó. El caos no era bueno, pero tampoco tan malo como parecía. Tenía que actuar antes de que más ninjas de Konoha aprovecharan la confusión. Su mirada buscó a la kunoichi de Konoha, responsable del genjutsu. Seguía oculta en su capullo rubio y peludo. Garan, furioso, se preparó para enfrentarse a ella. Cuando estaba a punto de acercarse, desapareció de su vista. Sus instintos lo hicieron retroceder, esquivando un kunai. Vio el rostro engreído de la kunoichi y, con furia fría y solemne alegría, levantó el kunai, canalizando chakra de viento hacia ella. El chakra formó una espada alrededor del kunai, buscando perforar su cuello. Los ojos de la kunoichi se abrieron de miedo, pero su cuerpo no era lo suficientemente rápido. Garan inclinó la mano en el último segundo, rozando solo el costado del cuello y disipando el chakra. No causó daño mortal. Sin dejar que la kunoichi recuperara el equilibrio, Garan la agarró por la ropa y la arrojó al suelo. Su espalda golpeó la arena, dejándola sin aliento. Garan detuvo el flujo de chakra, confirmando su presentimiento. La kunoichi era otra ilusión de Suna enloquecida. Casi había matado a otro de sus ninjas. Cuando unos tentáculos negros surgieron nuevamente del suelo, Garan encendió su chakra, disipando el genjutsu antes de que se manifestara por completo. Frunció el ceño al no encontrar a la kunoichi de Konoha, hasta que vio otra rubia abalanzándose sobre él. Cansado, esquivó la estocada y derribó al tonto con genjutsu, dejándolo inconsciente.
Esta vez, Garan detuvo por completo el flujo de su chakra durante 2 segundos, rompiendo todas las capas de Genjutsu. Ahora veía el capullo rubio donde debía estar. La hostilidad lo invadió. 20 ninjas de Suna frenéticos lo rodeaban, ojos inyectados en sangre. La sonrisa de Garan se desvaneció mientras hacía una mueca. Me estás tomando el pelo. Capítulo 186, Tok no Jutsu. De regreso al campo de entrenamiento secreto de Ren, finalmente se relajó después de más de una hora, y sus hombros se desplomaron en alivio cuando los últimos restos del chakra de Sukaku fueron absorbidos por el sello de Gaara. Eso no salió según el plan en absoluto. Con una sonrisa irónica, Ren inspeccionó su reserva de chakra y descubrió que solo le quedaba la mitad. Ni siquiera pudo reponerla, pues su sello de almacenamiento ya estaba vacío. Una sensación indescriptible lo invadió. Normalmente tenía suficiente chakra para cualquier cosa, pero ahora se daba cuenta de que se había dejado llevar por una falsa complacencia. Supongo que encontrar más maneras de superar las limitaciones de mi reserva de chakra no vendría mal, pensó. No era que hubiera dejado de buscar soluciones, pero hallar una que no lo perjudicara o requiriera años de entrenamiento era complicado. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que Naruto y Sasuke eran únicos, igual que Hachirama y Madara. El resto de los mortales debía entrenar décadas con la vana esperanza de igualar siquiera una décima parte de su destreza. No había una solución rápida para igualarlos. El mundo era así de injusto. Genial. Y ahora Ren sintió ganas de darle una bofetada a Naruto en la nuca. Sacudiendo la cabeza, decidió que si no podía aumentar su chakra interno, tendría que buscar soluciones externas. Ideas que nunca había considerado desde sus inicios con sellos pasaron por su mente. Pensó en piedras mágicas de otros universos como baterías externas para chakra, algo que había contemplado años atrás pero no pudo crear por falta de experiencia. Finalmente descartó la idea y se centró en otras. Al mirar el cuerpo de Gaara y recordar lo difícil que fue sellar a Sukaku, Ren pensó que era momento de retomar ideas extravagantes de sus primeros días, llenos de sueños imposibles. Pero fue interrumpido por un gruñido repentino. Se giró y vio a Temari, atada y luchando por flexionar su chakra y romper los sellos que la restringían. «Oh, me había olvidado de ti», dijo Ren con despreocupación. Temari tenía las manos y pies atados, la cabeza cubierta y una diadema con orejas de gato. Su clon claramente se había aburrido. Estaba tendida en el suelo, retorciéndose. A Ren le pareció algo divertido. Aunque sus esfuerzos eran inútiles, demostraba determinación. El sello restrictivo le daba un leve margen de maniobra, pero cuanto más se movía, más absoluto se volvía su efecto. Temari malinterpretó esto, creyendo que estaba a punto de liberarse. Ren se levantó y estiró los músculos rígidos por canalizar chakra tanto tiempo. Temari se puso de rodillas en un gesto de desafío. Ren colocó su mano sobre su hombro y deslizó por su brazo hasta el escote del kimono, parcialmente descubierto por sus intentos de incorporarse. No era escandaloso, pero sí indecente. Temari intentaba pegarse los bordes del kimono al cuerpo usando el poco chakra permitido por los sellos. Ren, divertido, le cubrió correctamente el hombro y el pecho. «Lo siento, chica. Con lo bonita que eres, debo rechazar tus intentos de seducirme», dijo Ren burlón. «No estamos destinados a estar juntos». Temari lo miró perpleja, pero la furia la invadió al darse cuenta de que lo decía en serio y lo acariciaba como un gato. Intentó quitarse la mano de la cabeza mientras lo miraba desafiante. Lo sé, continuó Ren. Ninguna chica guapa estaría feliz tras ser rechazada. Pero míralo desde mi perspectiva. Apenas nos conocemos, ¿sabes? Aunque intentes desnudarte delante de mí». Ren se quedó en silencio, disfrutando de su respiración acelerada y furiosa.
Calculó que si esto fuera un anime, ya tendría una vena enorme en la frente. Burlarse de ella fue divertido. Decidió aprovechar mientras podía. Temari probablemente volvería a Asuna y dudaba que la volviera a ver. Ren lamentó no haber nacido en Suna. Temari era preciosa. Sacó su cepillo de sellado y, sin que ella pudiera reaccionar, le pintó bigotes en las mejillas y una mancha negra en la punta de la nariz. Listo. Mucho mejor. Te considero una auténtica chica gata, dijo Ren burlón. Temari no reaccionó como esperaba, solo observó con resignación. No eres nada divertido, resopló Ren, pero estaba contento. La animosidad entre ellos se había reducido gracias a sus travesuras. Al notar que Temari seguía preocupada por Gaara, Ren sonrió. No te preocupes. Gaara estará bien. Volví a sellar a Sukaku y mejoré su sello. Ya debería poder dormir. Quizás se ponga menos irritable, dijo. Temari dejó escapar una risita ahogada. Ren decidió intentar un Tok no Jutsu improvisado. ¡Qué tonta!, exclamó, dándole un codazo en la frente. Aunque me mires así, no me casaré contigo. Ahora tenía toda su atención. Necesito que seas una mejor hermana para Gaara, dijo seriamente. Temari, confundida y con algo de esperanza en sus ojos, gruñó y miró hacia abajo. No te hará daño. Solo inténtalo, ¿de acuerdo? Hablaré con él también. Se siente solo y está trastornado. Necesita a alguien que se preocupe por él. Temari respondió con un sonido resignado y un leve asentimiento. Bien. Si te portas bien, quizás incluso te recompense cuando nos volvamos a ver. Sí, tú eres una buena chica. Ren le acarició la cabeza mientras Temari gruñía. Con eso, su venganza por la invasión de Konoha se cumplió con esta humillación. «Ay, este guapo ninja tiene cosas que hacer ahora», dijo Ren. «Las chicas buenas deberían irse a la cama». Temari, inconsciente, fue recostada sobre la hierba con cuidado. Ren frunció el ceño mientras su clon enviaba información de Konoha, donde Hiruzen Sarutobi estaba lidiando con Orochimaru y sus compinches. Ren suspiró. Necesitaba que Hiruzen quedara lisiado, no muerto, para sus planes. Prefería el momento perfecto y comenzó a caminar hacia la casa de madera al otro lado del claro. Supongo que ya es hora de ponerse el traje, murmuró. Capítulo 187, de vuelta en la ciudad 3. En Konoha, Hiruzen Sarutobi luchaba valientemente contra su alumno más decepcionante. La restricción en las técnicas de invocación limitó enormemente el arsenal de Orochimaru, lo que le dio a Hiruzen cierta ventaja. Sin embargo, Orochimaru seguía siendo un maestro en Kenjutsu y Ninjutsu, y contaba con dos subordinados luchando de su lado contra el anciano solitario. Hiruzen esquivó varias bolas de fuego que le lanzaron con aparente facilidad antes de girar y lanzar un puñetazo hacia adelante, golpeando a Kimimaro, quien intentaba acercarse sigilosamente. Los nudillos de Hiruzen golpearon la sólida armadura ósea interna de Kimimaro, y el anciano tuvo que ocultar su mueca de dolor mientras el joven de cabello blanco era lanzado hacia atrás por la fuerza del golpe. Esa armadura fue una molestia durante toda la pelea, probablemente más dolorosa para el puño de Hiruzen que para el chico. Sin tiempo para reflexionar, Hiruzen se agachó bajo la espada cristalina de Orochimaru y luego saltó hacia atrás para evitar a Guren, consciente del peligro de sus técnicas de cristal. Lanzó un kunai hacia ella, incluso usando la técnica del kunai de las sombras, pero Guren protegió con un muro cristalino. Hiruzen chasqueó la lengua, reconociendo la habilidad de Guren. A pesar de su edad, admiraba la destreza de la mujer, merecedora del rango S. Quiso continuar con ninjutsu, pero Orochimaru cubría a Guren, enfrentando a Hiruzen en combate cuerpo a cuerpo y bloqueando su ofensiva. Mientras intercambiaban ataques, Hiruzen golpeó a Kimimaro con su bastón de hierro, repeliendo la amenaza de la espada de espina dorsal del chico.
luego bloqueó y contraatacó a Orochimaru con su bastón, logrando un momento de triunfo antes de que Guren se transformara en una estructura cristalina humanoide. Con un giro rápido, Hiruzen pulverizó el clon de cristal. Notando que su bastón empezaba a cristalizarse, Hiruzen lanzó una jabalina de chakra rayo hacia Guren, quien fue salvada en el último instante por Orochimaru, bloqueando con su espada de cristal recubierta de viento. ¡Qué crueldad, sensei! Apuntar primero a una mujer, comentó Orochimaru, provocando una risa leve en Hiruzen. No tienes derecho a criticarme. Estás intentando atacar a un anciano, respondió Hiruzen mientras empuñaba otro bastón, lanzando una mirada sutilmente burlona a su alumno. Orochimaru comprendió, forzando una sonrisa antes de cargar de nuevo. Hiruzen dispersó su fuego y bloqueó los ataques de Kimimaro, enfrentando luego a Orochimaru directamente. Durante el combate, Guren logró cristalizar la mano y el brazo de Hiruzen, cortándole la extremidad por encima del codo, aunque el anciano cauterizó la herida con chakra de fuego. A pesar de la lesión, Hiruzen no dudó en contraatacar, disparó una bala de viento a Guren, que Orochimaru desvió, luego bloqueó la espada de Orochimaru con una patada endurecida con chakra de tierra y lanzó un torrente de llamas concentradas, mientras un pilar de piedra bloqueaba los ataques de Kimimaro. El fuego dispersó un clon de barro de Orochimaru, mostrando solo el terreno quemado. J.E. Parece que por fin se rompió el estancamiento, Sensei, dijo Orochimaru desde la izquierda, mientras Kimimaro y Guren rodeaban a Hiruzen. Hiruzen, reconociendo la formación, se preparó para el final, dispuesto a morir defendiendo su aldea. De repente, una voz desconocida gritó detrás de él. Alto en nombre del pastel y demás dulces, villanos. Todos se giraron para ver a un hombre con capa negra y nubes rojas de papel, máscara ambu naranja brillante, levantando el brazo y apuntando con un gesto de pistola de dedo a Kimimaro. Tras unos segundos, un pastel se estrelló en el rostro de Kimimaro, arrojándolo hacia atrás y cubriéndolo de crema batida. Kakegan no Jutsu, anunció el ninja enmascarado. Ah, sí, novatos. El Sheriff Tobi ha vuelto. Capítulo 188, versus Orochimaru 1. Ren, disfrazado de Tobi, se pavoneaba ante las miradas recelosas de los demás ninjas. Era parte de su actuación, y en su opinión, estaba empezando a ser bastante bueno actuando de forma infantil. Además, inesperadamente, era muy divertido. Pensó mucho en este encuentro contra Orochimaru. Al principio, quería aparecer como él mismo. Eso le habría permitido usar sellos destructivos y de alta resistencia para arrasarlo por completo. Le permitiría no contenerse, ya que no podía usarlos bajo su apariencia de Tobi. En cuanto este personaje comenzara a usar los sellos personales de Ren, todos empezarían a sospechar. Y las sospechas eran peligrosas en el mundo de los ninjas. Pero como Tobi, Ren no tenía la potencia de fuego necesaria para asestarle el golpe final a Orochimaru. El hombre era demasiado escurridizo y sin duda huiría. Excepto bajo su máscara, los ojos de Ren brillaron al observar la barrera violácea que sus sellos habían subvertido. No pudo evitar sonreír levemente, presa del orgullo que lo invadía en ese momento. Orochimaru no podría escapar ese día. Hola, chicos. ¿Qué tal? Vi que se lo estaban pasando genial, así que vine a acompañarlos, exclamó Ren, saludándolos con la mano, mientras el sello que cambiaba la voz en su cuello le daba un sonido agudo y juvenil. Los ojos de Orochimaru escrutaban la figura de Ren con precisión diamantina. Sobre todo la capa con nubes rojas que parecía hecha por un niño de 5 años. ¿Akatsuki?, preguntó frunciendo el ceño, sintiéndose un poco inquieto. Por un lado, el hombre frente a él parecía y actuaba como un completo idiota, por lo que Orochimaru sabía, podía ser un impostor. Pero entonces, ¿por qué elegir a Akatsuki? No era que Akatsuki fuera una organización conocida. El único que conocía su verdadero rostro y fuerza era él, y si este hombre extraño quería infundirle miedo, debería haberse esforzado más para que su atuendo pareciera más auténtico.
Por otro lado, podría ser una táctica de distracción para bajar la guardia. Y eso lo hacía peligroso. No tenía ni idea de si era real o si algún idiota con demasiados conocimientos solo estaba jugando con cosas demasiado peligrosas para su limitada comprensión. Oh, Orochimaru-kun. ¡Qué travieso! No te había visto. Ren fingió sorpresa, pero su actuación fue tan falsa que incluso a Kimimaro se le empapó la cara con una gota de sudor. A un lado, Guren permanecía impasible mientras Hiruzen reía entre dientes, preparándose sutilmente para el siguiente enfrentamiento. Orochimaru, sin embargo, ignoró por completo el acto y le dirigió a Ren una mirada penetrante y curiosa. «Así que has venido por mí». Por ahora, había decidido ser precavido y tomarlo como un ataque real de Akatsuki. Subestimar una posible emboscada de ninjas de rango S solo porque la primera pista visible parecía idiota no era bueno. No eres divertido. Podrías al menos haber fingido, dijo Ren con un puchero hosco, cruzando los brazos. Pero al ver que Orochimaru no reaccionaba, Ren alzó las manos. Bien. Kona-chan se decepcionó mucho cuando intentaste decirle y sorpresa, a Itachi-kun, resopló y, con el rabillo del ojo, también miró a Hiruzen. Era una pista para Jiraiya. El anciano sin duda iba a hablar de esto con el pervertido. Era hora de que empezaran a prestar atención a Akatsuki, y esta era la advertencia de Ren de que Akatsuki tenía un portador del Rinnegan. Con suerte, Jiraiya captaría el significado sutil. No sé por qué todos le dan tanta importancia, continuó Ren e inclinó la cabeza, asegurándose de que la confusión en su voz fuera evidente. Ni siquiera lo arañaste. Por primera vez, Orochimaru reaccionó, entrecerrando los ojos. Los labios de Ren se estiraron en una pequeña sonrisa. Ahí está. Esa me dio justo en el clavo. ¿No podrías disculparte y hacer las paces? Ay, ya lo sé. ¿Por qué no le ofreces una deliciosa serpiente asada?, dijo Ren, animándose como si hubiera tenido una gran idea, pero de repente se desinfló y fingió mirar a su alrededor con expresión confusa. Orochimaru-kun? ¿Dónde están tus serpientes? Te ves mucho menos impresionante sin ellas, ¿sabes? Orochimaru no reaccionó como Ren esperaba. Simplemente le levantó una ceja y sonrió. Voy a matarte, dijo con naturalidad. Ren tarareó, pensando que era justo. Orochimaru tenía demasiada experiencia como para reaccionar a burlas mediocres como esta. Bueno, fue divertido ver la irritación en el rostro de Orochimaru. Dado que la negociación ha fracasado, su tono se volvió más grave y siniestro mientras una nube de humo aparecía en su mano. Entonces, aquí está mi arma secreta. Todos se tensaron ante el repentino cambio en su tono, solo para quedarse inexpresivos cuando el humo se dispersó y Ren chasqueó el arma en sus manos con un resonante sonido. ¿Un cinturón?, preguntó Hiruzen, luciendo divertido mientras el rostro de Orochimaru comenzaba a llenarse de impaciente disgusto. Ren estaba seguro de que el hombre lo habría atacado ya si no fuera tan cauteloso. Parecía una trampa, una que ni siquiera intentaba disimular. No. Se llama el cinturón, proclamó Ren con orgullo, aturdido por dentro, pues ni siquiera Hiruzen notó los sellos ocultos grabados en el cinturón. Orochimaru dejó escapar un suspiro de sufrimiento. De repente, unos picos de cristal surgieron del suelo debajo de Ren, atravesándolo. Las reacciones de los espectadores fueron diversas. A Hiruzen se le encogió el estómago, Guren esbozó una leve sonrisa de victoria. Kimimaro, en fin. Orochimaru se mantuvo alerta, consciente de que los Akatsuki eran fenómenos de la naturaleza. Su premonición se hizo realidad cuando Ren, ensartado, levantó su mano libre y se rascó la cabeza. Eso fue grosero, Crystal-chan dijo con decepción y giró la cabeza hacia Guren antes de avanzar, dejando que las púas de cristal lo atravesaran. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, mientras Orochimaru fruncía ligeramente los labios,
consciente de que Ren representaba una verdadera amenaza. Guren, pálida y sudorosa, moldeaba su chakra y lanzaba ataques de liberación de cristal uno tras otro, pero Ren los atravesaba sin esfuerzo. Kimimaro saltó hacia él, cortando con su espada, pero también lo atravesó. A los chicos malos se les castiga. Jaja, rió Ren, lanzando el cinturón, que golpeó a Kimimaro directamente en el trasero. El dolor y la humillación dejaron a Kimimaro atónito y sorprendentemente afectado. Ren, satisfecho, verificó que sus sellos de dolor funcionaban. Cuando Kimimaro intentó continuar su ataque, su trasero explotó repentinamente, estrellándolo de cara contra las tejas del techo. Solo la armadura ósea bajo su piel salvó al chico de heridas graves, pero quedó inconsciente unos instantes. Ren se giró hacia Guren, avanzando sin notar cómo Orochimaru entrecerraba los ojos al contemplar el ataque a Kimimaro. Guren desenvainó un kunai, intentando defenderse mientras Ren se acercaba, balanceando el cinturón alrededor de su cuerpo. Intentó retroceder y lo logró una vez, pero el dolor la obligó a arrodillarse, apretando los dientes. «Acepta tu castigo», gritó Ren, desapareciendo de su vista y apareciendo detrás de ella. El cinturón silbó por el aire, golpeando a Guren en el trasero. El miedo y el dolor la recorrieron. Y justo en ese instante, la espada de cristal de Orochimaru atravesó el pecho del ninja enmascarado, derramando sangre. Guren sintió un inmenso alivio. ¿Te imaginas? Gorgoteó Ren. J.E. Te dije que te mataría. Orochimaru se regodeó mientras retorcía brutalmente su espada, destrozando el corazón que atravesaba, solo para ser golpeado cuando el bastón de Hiruzen se estrelló contra su cabeza. El campo de batalla se congeló un momento y luego Ren se convirtió en humo. Un clon de sombra, murmuró Hiruzen, mientras Orochimaru se tensaba cuando la alegre voz de Ren sonó detrás de él. Capítulo 189, versus Orochimaru 2. El cinturón de Ren se movió por el aire hacia Orochimaru, pero desafortunadamente, el Sannin serpiente logró torcer su cuerpo y evadir el golpe mientras saltaba con movimientos inhumanamente flexibles. Chasqueando la lengua en silencio, Ren miró a Guren. Bueno. A veces se gana y a veces se pierde. Activó el sello que su clon le había colocado en la espalda con su cinturón. Una rápida explosión resonó en el tejado, seguida de un grito femenino lleno de dolor mientras carne, sangre y pedazos de hueso cubrían el suelo debajo de Guren antes de que colapsara. El sello estaba en su espalda baja, y al disiparse el humo de la explosión, se hizo evidente que la columna vertebral de Guren estaba irreparablemente destrozada. No tenía la armadura ósea de Kimimaro bajo la piel, así que fue mortal. Ren hizo una mueca interior al verlo. Ya no le importaba la violencia, había nacido en el universo de Naruto. Se acostumbró. Pero matar de forma tan espantosa todavía lo inquietaba un poco. Reconoció que era irracional, pero no pudo evitarlo. Fue una lástima que Guren tuviera que morir así. Era hermosa y, lo más importante, la única persona que había liberado un cristal. Su muerte fue un desperdicio enorme. Pero matar a Orochimaru era más importante para Ren, y ella se interponía en su camino. Se apartó de la mujer moribunda en la azotea frente a él y miró a Orochimaru, quien lo observaba con el ceño fruncido como si intentara resolver un rompecabezas. No le dedicó a Guren ni una sola mirada. Así que esto fue una trampa desde el principio, dijo Orochimaru de repente. Debería haber abortado la invasión en cuanto te encontré en el bosque. Ren parpadeó, sorprendido por la broma inesperada. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé que solo eras un tonto cazarrecompensas que se hacía pasar por Akatsuki. Los labios de Ren se curvaron bajo su máscara. Orochimaru aún no sabía qué pensar, y eso lo estaba afectando. Probablemente esperaba que Ren hablara y dejara escapar algo. Sí, bueno. Ren encogió los hombros mientras Hiruzen caminaba despreocupadamente a su lado antes de encarar a Orochimaru con una sonrisa encantadora.
Intercambiaron una breve mirada antes de abalanzarse juntos hacia Orochimaru. Mientras balanceaba su cinturón, esperando golpear a Orochimaru y ponerle un sello, Ren lamentó que la barrera que los rodeaba también se hubiera vuelto subterránea, por lo que no podía usar su técnica favorita, esconderse como un topo. Conociendo ya el peligro del cinturón de Ren, Orochimaru demostró su flexibilidad y agilidad esquivando con precisión cada golpe, a la vez que evitaba los movimientos del bastón de Hiruzen con facilidad. Estaba completamente a la defensiva, demasiado ocupado esquivando golpes como para usar ninjutsu, y aún así, su capacidad de combate nunca estuvo en duda. «Hola», exclamó Ren al dar un paso adelante y lanzar su cinturón por los aires. Orochimaru lo esquivó, pero Ren no se desanimó. «Uya. Aya. Acha. Ucha». Después de unos minutos, Hiruzen detuvo su ataque y dio un paso atrás, preguntando con tono velado y de hastío. ¿Son realmente necesarios los ruidos? Sí, declaró Ren con seguridad. Está creando el ambiente. Además, molestaba a Orochimaru, a juzgar por el ligero tic en su ojo izquierdo. Hiruzen miró a Ren con recelo mientras esquivaba con indiferencia una embestida de Kimimaro, quien ya había activado la fase final de su sello maldito. El chico fue ignorado en ese momento. Hiruzen abofeteó a Kimimaro con el revés, tan rápido que las púas de hueso de su mejilla no alcanzaron a infligir daño. Luego miró a Ren, quien simplemente se encogió de hombros. «No te preocupes, viejo», negó con la cabeza. «Eres demasiado viejo para entenderlo». Los labios de Hiruzen se crisparon al saltar a un lado, esquivando varias balas de tierra mortales. Suspirando, golpeó el suelo con el pie y Orochimaru tuvo que retroceder cuando una estaca de tierra surgió bajo sus pies. Kimimaro decidió abalanzarse sobre Ren, pero Ren lo atravesó, girándose y agarrándolo por la nuca para lanzarlo contra Orochimaru. Huesos afilados surgieron del cuello de Kimimaro, casi ensartando la mano de Ren. Logró soltarse a tiempo, y los huesos lo atravesaron justo cuando un brillo de satisfacción apareció en sus ojos. Kimimaro se giró y, por un instante, su mirada decidida se encontró con la de Ren. «Brom», sonrió Ren. El fruncimiento de las cejas de Kimimaro indicaba confusión, pero desapareció rápido. Estaba decidido a continuar la pelea. El espacio se arremolinó en el pequeño sello de la parte trasera del collar de Ren. La perturbación se expandió rápidamente y Ren vio el pánico en los ojos de Kimimaro. «Adiós». Ren lo saludó antes de cerrar el portal de golpe, con la cabeza de Kimimaro en el camino. La sangre brotó a borbotones del cuerpo decapitado del niño, que cayó al suelo formando un charco. Ren recordó la danza de Bueno, olvidó el nombre, pero fue el último ataque de furia que Kimimaro usó contra Gaara, con el que podía crear un bosque de huesos. No quería que eso pasara, así que Kimimaro tuvo que irse antes de poder disfrazarse del empalador. Al girarse hacia la pelea entre Hiruzen y Orochimaru, los dedos de Ren temblaron. Podría haberlo terminado allí mismo, con una emboscada por la espalda. Quizás funcionaría, quizás no. Pero al final, Ren se tranquilizó. Todavía no. Aún necesitaba lograr algo durante esta pelea. Corriendo de nuevo hacia Orochimaru, a través de una enorme ola de aire comprimido que habría hecho trizas a un hombre inferior, Ren exclamó alegremente. «Orochimaru-kun. Eres casi tan grande como Kakuzu-kun y Hidan-kun». La lucha continuó, y con el tiempo, el estilo de Orochimaru se volvió más desesperado. Sus golpes de precisión se tornaron destructivos hasta cesar por completo. Empezó a usar ninjutsus masivos y devastadores, ondas de choque, olas de aire presurizado, tormentas de fuego, picos de tierra y hasta un río sobre ellos. Con una pequeña aplicación de chakra de fuego, un estruendo ensordecedor hizo explotar el lugar donde él y Hiruzen estaban. Ren lo atravesó, pero Hiruzen aguantó todos los ataques como un campeón, bloqueándolos todos.
Ren sonrió bajo la máscara. Genial, dijo con aire infantil. Deidara-kun siempre dice que el arte es una explosión. Ja, ja, Orochimaru-kun. ¿Tú también te lo crees? Sasori-kun siempre decía que eran mentiras. ¿Puedes lanzar otra explosión así? Por favor. Orochimaru parecía cada vez más deseoso de estrangular a Ren, y su agotamiento era evidente. Compartir los nombres de los 4 miembros de Akatsuki era muy importante para Ren, asegurándose de que Konoha supiera para quién prepararse. Hiruzen también notó la vacilación de Orochimaru y atacó. Su bastón voló hacia el hombro de Orochimaru, pero este lo dejó estrellarse sin mayores daños. Usó la espada de la otra mano para apuñalar a Hiruzen, quien logró girar, pero la hoja de cristal aún le clavó el costado. Ambos se miraron fijamente con determinación hasta que los ojos de Hiruzen se abrieron cuando Ren, exhausto y herido, forzó una sustitución y apareció frente a Orochimaru inesperadamente. «Esto es Esparta», gritó Ren y pateó a Orochimaru en el abdomen. El cuerpo de Orochimaru fue devuelto directo a la barrera púrpura que lo cubría. Fue vaporizado antes de poder emitir un gemido. «Adoren el bosque de la mañana», añadió Ren, observando los alrededores en busca de alguna señal de supervivencia de Orochimaru. Parecía realmente muerto. Aunque Ren aún sospechaba que podría aparecer en el futuro, esperaba que matarlo una vez fuera suficiente. «Y así termina mi traidor estudiante», dijo Hiruzen, acercándose con un suspiro. «Debo agradecerle, Sheriff Toby». Ren se rió y le sonrió radiante. «Vaya. Eres tan amable». «Gracias», dijo Hiruzen con su sonrisa característica. Ren aún necesitaba que Hiruzen prestara atención a Akatsuki. «Casi me arrepiento de que mi hermano de otra madre matara a tu esposa y luego liberara al Kyuubi», exclamó Ren, fingiendo no darse cuenta de cómo Hiruzen quedó paralizado. Jadeando como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo malo, añadió rápidamente. «Pero fue un accidente. Lo juro. No miento». «¿Qué?», susurró Hiruzen con tono frío. «Si te hace sentir mejor, es adoptado», dijo Ren, fingiendo mirar su reloj inexistente. «Oh, oh. Mira la hora. Me tengo que ir. Adiós». Con eso, desapareció en un remolino de espacio antes de que el estupefacto Hiruzen pudiera reaccionar. Capítulo 190, fin de la invasión 1. Ren se teletransportó de regreso a la llanura cubierta de hierba de su campo de entrenamiento secreto y al instante cayó en carcajadas mientras se quitaba la máscara naranja de la cara. En parte fue el alivio por la muerte de Orochimaru. En parte, el alivio de que la invasión casi hubiera terminado y Konoha siguiera en pie. En parte, la alegría de haber cumplido sus objetivos. Pero mentiría si dijera que la expresión de Hiruzen no era otra parte importante de por qué se reía como una hiena. Sabía que no era agradable reírse de esto, sobre todo cuando le echaba en cara la muerte de su esposa y la destrucción parcial de su aldea. Pero Ren no pudo evitarlo. Ahora estaba seguro de que Konoha no iba a ignorar a Akatsuki ni un ápice. Sentía lástima por Konan y creía que estaría poniendo obstáculos a su organización, pero por mucho que la encontrara hermosa, Ren también recordaba que ahora era su enemiga. No iba a contenerse por ella. Cualquiera que pudiera enfadar a los imbéciles que querían acabar con el mundo donde vivía era una victoria objetiva para él. Le dolía no poder revelar toda la verdad. Si los influyentes supieran del plan de Zetsu y se lo tomaran en serio, este escenario apocalíptico se podría haber evitado. Pero era demasiado peligroso. Pain, Toby, Zetsu, a estos 3 no les haría ninguna gracia que se descubrieran sus identidades y sus estratagemas. Sinceramente, habría sido gracioso. ¿Qué pasaría si Pain se enterara de que Toby lo estaba manipulando y Toby se enterara de que Zetsu lo estaba manipulando? Tendrían algunas reacciones exquisitas.
El problema era que estos tres pondrían la situación patas arriba al instante y se desataría el caos. Eran demasiado impredecibles como para ponerles en el camino a una mujer tan corpulenta. Nagato podría decidir abandonar su plan de unir a los Biju. O podría decidir hacerlo de todos modos porque, obviamente, él es quien mejor sabe, ¿verdad? Al fin y al cabo, se necesita un tipo especial de arrogancia para proclamarse Dios, con ojos especiales o no. Toby podría ponerse petulante y empezar a asesinar a Cajes o a miembros importantes del consejo de varias aldeas. Le habría sido fácil. Y el mundo se habría ido al carajo porque las aldeas sin duda intentarían encontrar un culpable. Y como no lo conseguirían, necesitarían un chivo expiatorio. Y Obito es un Uchiha. Otra guerra mundial ninja habría comenzado en ese mismo momento. Cuanto menos se hable de Zetsu, mejor. Ren ni siquiera quería saber qué clase de tonterías podía hacer Zetsu con la motivación adecuada. No. Ren no quería que el hombre planta sospechara siquiera que alguien estaba al tanto del plan de resurrección de su querida mamá. Y esas fueron solo las primeras ideas de cómo las cosas podrían salir mal que pasaron por la mente de Ren. Nagato libró una guerra contra Konoha solo, y si no fuera por Naruto, habría ganado fácilmente. Kabuto, Tobi y Zetsu libraron una guerra contra todo el maldito mundo shinobi, con los samuráis del Tetsu no Kuni entre ellos para divertirse, y de no ser por Naruto, habrían ganado fácilmente. Y Naruto, en este momento, no estaba ni cerca de estar preparado para enfrentarse a estos monstruos absolutos del mundo ninja si decidían arrasar los países. No. Ren decidió que era mejor no molestar a esos tres todavía. Bueno, no mucho. Tenía ganas de ir a Megakure y charlar con Conan. Sacudiendo la cabeza con diversión, Ren se levantó lentamente y se estiró. Luego miró hacia el lugar donde yacían inconscientes Gaara y Temari, y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Cierto. La invasión no había terminado y aún tenía cosas que hacer. Honestamente, ¿por qué querría alguien invadir la aldea de otro? Es muchísimo trabajo. ¡Qué tontería! Konoha no tenía un vasto territorio con ricos recursos naturales. Solo significaría que habría una aldea ninja menos. Pero aún habría 4 aldeas más que intentarían llenar el vacío de poder. En lugar de intentar destruir Konoha, Rasa debería haber creado una industria adecuada en su aldea y mejorado su relación con su daimyo. De nuevo, la mayoría de los Kages eran unos completos idiotas. Ren se acercó a Temari y contempló su rostro sereno. Sus labios se crisparon con picardía. Anteriormente se había contenido, pero estaba de muy buen humor. Era más fuerte que él. Su mano se dirigió hacia sus pantalones y sacó su cepillo de sellado. Ren sonrió. Hinata Yuga acarició el cabello de su hermana mientras yacía en el suelo en un cráter, mirando el cielo azul con los ojos cerrados. Ella había dicho que se tomaría un descanso de 10 minutos. Hace 1 hora y algo más. Su cuerpo estaba completamente curado, volviendo a su estado óptimo, hace media hora. Y aún así, seguía sintiéndose como si su carne fuera de plomo. Volver a ponerse de pie fue una hazaña monumental. Hinata decidió que necesitaba retomar todos esos molestos ejercicios mentales que Ino siempre hacía. Gran parte de su estado actual se debía al agotamiento mental. El cuerpo estaba dispuesto y con ganas de ir, pero el espíritu estaba cansado. La armadura relámpago no solo aceleraba el cuerpo, sino también la mente. Y Hinata no estaba entrenada para eso. Puede que la llevara puesta apenas 1 minuto, pero su mente había experimentado mucho más tiempo durante su aceleración. Y su cerebro no estaba preparado. De ahí su estado actual, se sentía como un charco, con una enorme aversión a moverse. Por suerte, tenía su Byakugan y podía ver el interior de la aldea. Lo único que salvó a Hinata fue que no la necesitaban allí. Había hecho su parte.
Los demás ninjas de Konoha podían hacer el resto, y efectivamente estaban expulsando a los invasores calle por calle. Hinata de repente se tensó, sus instintos hicieron sonar las alarmas, solo para relajarse nuevamente cuando notó que Ren apareció de repente detrás de ella, sosteniendo a una persona debajo de cada una de sus axilas como un saco de papas. «Oye, ¿qué tenemos aquí?» «¿Se está relajando la princesa?», preguntó Ren en broma, inclinándose sobre ella y sonriéndole. «No. Esta princesa está haciendo un trabajo muy importante». Hinata echó la cabeza hacia atrás y le sonrió perezosamente a Ren. Él la miró enarcando una ceja, y ella sonrió con suficiencia. «Estoy supervisando a los campesinos mientras luchan». «Bueno, déjeme contarle un secreto, señorita supervisora. Si mira hacia el oeste del pueblo, verá un edificio alto y blanco». Ren empezó, y Hinata asintió. «Hay un montón de campesinos tirados por ahí. Todos sin hacer nada. Holgazaneando». «Ah, sí». Hinata fingió interés y frunció los labios. «¿Te refieres al hospital?». Pero la comisura de sus labios aún delataba diversión al temblar. «Sí. Exactamente ese». Ren asintió con una expresión de burla fingida. «TSK. A todos estos vagos deberían enviarlos al frente como castigo». «¿Incluso a los que les falta una pierna?», preguntó Hinata con curiosidad, solo para que Ren resoplara. «Sobre todo esos. ¿Cómo se atreven a saltarse el día de piernas?». Se miraron fijamente durante un largo momento de silencio antes de estallar en carcajadas. Toda la tensión de la invasión desapareció de ellos cuando Hinata cerró los ojos exultante y su sonrisa se ensanchó al observar a los prisioneros de Ren. «¿Por qué esa rubia tiene un pene pintado en medio de la frente?», preguntó con indiferencia, intentando no reírse. Probablemente sea una nueva tendencia de moda en Suna. Incluso Panda-chan tiene una por alguna razón». Ren se encogió de hombros con indiferencia. Hinata tuvo la impresión de que una chica rubia se enfadaría muchísimo al despertar y mirarse al espejo. Pero ella era una kunoichi de Suna, así que, en opinión de Hinata, que se joda. «Ya veo». Hinata asintió con sabiduría. «Y supongo que los penes pintados en sus mejillas son los mismos». La ceja de Ren se arqueó levemente, pero no se inmutó mientras mintió con seriedad. «Probablemente». «Tiene sentido». «¿Quieres probarlo?». «Querido», suspiró Hinata con cariño, «si lo intentas, te daré un suave puñetazo en el trasero tan fuerte que necesitarás un cojín para sentarte durante los próximos 2 meses». Ren se detuvo en seco y su sonrisa desapareció. Pero solo por un instante, antes de que volviera a ser aún más grande. Lanzó un pequeño genjutsu, acentuando sus cejas mientras las movía hacia ella. «Pervertido». «Claro. Aprendí de la mejor». Hinata suspiró exasperada y, sin pensarlo, decidió devolverle un coqueteo pervertido. «Si tengo que tener una polla tuya en la cara, quiero que sea de verdad». «Ay», Iña-chan, la interrumpió Ren. «Ya le estás enseñando estas cosas a tu hermana. Me estás avergonzando». «Me sonrojaré». La molestó, pero su mirada se dirigió a Hanabi. Hinata se quedó paralizada un instante antes de volverse rígidamente hacia su hermana, que la sostenía en brazos. La misma hermana que parecía dormir plácidamente si uno no se fijaba bien. Pero Hinata era una yuga y Hanabi sabía que la situación se había acabado. Abrió los ojos lentamente e intentó parecer inocente. Por desgracia, sus mejillas enrojecidas la delataban. Onee-chan, se quejó Hanabi bajo la mirada plana que Hinata le dirigió. «Uf». Hinata dejó escapar un suspiro de impotencia y murmuró en voz baja. «Fóllame». Solo para encogerse al darse cuenta de que eso tampoco le estaba dando un buen ejemplo a su hermana. Le echó la culpa a la zorrita. Fue ella quien la contagió con varias palabrotas. La fuente de todo mal.
Y además era rubia, así que todo encajaba. Si insistes. Ren decidió intervenir alegremente y sacar a Hinata de sus cavilaciones. Quizás por la noche, cariño. Eso solo le valió un graznido aún más indignado de Hinata y un jadeo escandalizado, pero en realidad intrigado, de su hermana, que los miraba expectante a ambos con los ojos muy abiertos y claramente queriendo escuchar más. No hacía falta decir que Ren podría haber seguido en su personaje de Toby un poco porque encontró extremadamente hilarante la forma en que Hinata estaba tambaleándose en ese momento, mientras se sonrojaba como un tomate. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado.
Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.